Estamos en vivo. Ira, tu micrófono, por favor. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al público que el día de hoy nos acompaña en el tercer panel de la serie Mujeres y Sexualidad. Es para nosotros un gusto tener la presencia de la psicóloga Lorena Robles Brena con nosotros en este panel que hoy tocamos el tema de la menopausia y la sexualidad. La maestra Lorena Robles Brena es licenciada en Psicología Clínica, maestra en Psicología Social y posgraduada en Teoría de Género y Atención a la Violencia de Género, profesora universitaria y especializada en Teoría y Violencia de Género. Colabora en organismos estatales e internacionales, en programas de derechos humanos de las mujeres y la infancia y es directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad, Asociación Civil. También se encuentra con nosotros esta tarde la psicóloga Yeshuba de la Cruz Blas, que es un gusto volverla a tener acá. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta del Estado de México, con una especialidad en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, con una maestría en Psicoterapia Humanista, egresada del Instituto Carl Rogers, y es maestrante en Cuidados Paliativos. Y el día de hoy, para tocar este importante tema, tenemos la grata presencia de la licenciada Aida María Castro Morales. Es un gusto recibirla. Ella es tanatóloga, orientadora en desarrollo humano, arbolista, escritora y mitóloga. Ella se dedica a brindar acompañamiento en procesos de pérdida y en la construcción de duelos saludables. Imparte cursos y talleres de tanatología y mitología, tejiendo historias ancestrales y temas relacionados, y ha publicado un cuento que se denomina Lenguas del Corazón. Para tocar este importante tema, en el que vamos a tener a nuestras panelistas, va a estar como moderadora la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, quien es la secretaria de la Mujer del Estado de Oaxaca. Bienvenidos todos, ojalá disfrutemos estas charlas y hoy con un tema, pues, un tanto olvidado, pero no por ello menos importante. Adelante, panel. Gracias. Nos están diciendo en el Facebook que no se escucha muy bien. Vamos a verificar. ¿Ahorita me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos, esperemos que ya. Ir a tu micrófono, si lo puedes, perfecto, apagar. Ya está. Muchas gracias, mucho gusto. Me encanta estar hoy aquí con estas tres panelistas para hacer este conversatorio increíble. A Lorena Robles, a Yeshuba y a Aida, encantada de estar esta tarde para que hablemos de este tema de menopausia y sexualidad. Yo creo que el cese de la menstruación produce un impacto en muchas mujeres y de muchos tipos, ¿no? Un impacto emocional a nivel inconsciente, a veces empieza a rondar sobre la cabeza cuál es el tema con lo que sigue, dado que se le ha dado tanta importancia por el sistema patriarcal a la vida reproductiva, que qué pasa cuando no tenemos el panorama de la vida reproductiva, digamos, ante este hecho inefable, ¿no? Yo creo que una de las cosas que va a ser interesantísimo poder platicar el día de hoy es hablar justamente de esta transición y si implica un duelo, por eso qué bueno que estás aquí, Aida. Hay un duelo
en ya no tener más la menstruación, esta visita mensual que por años y años nos ha acompañado de una manera más o menos feliz, dependiendo de la experiencia de cada mujer. Me gustaría que en este panel revisemos con nuestras amigas invitadas lo que significa, lo que está en juego en esta etapa de la vida de las mujeres y sobre todo las enormes posibilidades, porque yo creo que el discurso patriarcal muchas veces le cierra a las mujeres la puerta a la libido inclusive, como si menopausia fuera destino, de alguna manera, ¿no? Se nos ha hecho creer que las abuelas, por ejemplo, pues no tienen sexualidad y entonces vemos que muchas se cortan el pelo y cualquier indicio de feminidad que tenían siendo más jóvenes, se lo quitan como si ya no tuvieran el derecho a ello. Entonces me gustaría también que hablemos de este tema, como algo interno, un cambio fisiológico natural que se vive a ciertas edades medianas de la vida, se traduce también en cambios externos, en cambios de percepciones y en cambios emocionales y cómo podemos abordarlo de una manera sana para al final seguir viviendo nuestra sexualidad de una manera feliz y plena. Entonces, muchas gracias. Vamos a iniciar con la pregunta de ¿qué pasa con la sexualidad de las mujeres durante la menopausia? Gracias. ¿Quién quiere comenzar? Yeshuba, adelante. Muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar con ustedes. Saludo a la licenciada Aida Castro, que tengo el gusto de conocer el día de hoy. Bueno, pues la menopausia es un proceso natural que todas vamos para allá, ¿no? Inevitablemente es algo natural, es un proceso natural en donde inicia aproximadamente muy temprana, puede ser desde los 45, hasta los 51 y algunas mujeres un poquito más tarde. Entonces, este proceso se va presentando a partir de un año en donde ya no se presenta la menstruación. Entonces, se estaría hablando que ya está la menopausia, pero anterior a esto se puede empezar a presentar algunos síntomas que sería la parte de la premenopausia, como se le dice, ¿no? En la literatura hay pocas investigaciones en cuanto a la forma de cómo sobrellevar esta situación. Entonces, hay poco investigación sobre este tema, poco como se habla de él en cuanto a la sexualidad, porque se relaciona con que así como se inició tu proceso del ser mujer desde lo que nos enseñaron cuando se te presenta la primera menstruación, entonces ya eres mujer, ¿no? Y se pierde, de acuerdo a lo que nos enseñaron, socialmente, se pierde en el momento que ya dejas de menstruar, o sea, y la parte, es decir, si ya no menstruo, ya no tengo vida sexual, porque recordemos que anteriormente la sexualidad era solamente para tener hijos, no se hablaba de orgasmos, no se hablaba de disfrutar, no se hablaba de tener una pareja. Entonces, la ceremonia era, entonces ya eres una mujer y dejas de ser mujer, ¿no? En el momento que dejas de menstruar. Como ya no tienes hijos, ¿como para qué vas a tener una relación sexual si ya no tiene una función? Eso es lo que nos enseñaron. Ahora aquí la importancia, lo bonito de esta plática es que sí se puede hacer, ¿no? Si bien es cierto que hay cambios, ¿no? Como sabemos, bochornos, cambios en cuanto a la molestia que se puede tener por precisamente la dispareunia que quiere decir las molestias al momento de la penetración, pero se pueden utilizar tratamientos alternativos para este tipo de molestias, ¿no? Bochornos, mal humor, cambios de humor, pero hay que ir buscando cómo paliar esta situación, ¿no? Cómo ayudarnos a esta nueva etapa, porque finalmente sabíamos hoy precisamente platicaba con mi mamá, ¿no? Saludos a mi mamá, que me decía que, dice, la parte hereditaria, ¿no? Mi mamá me decía, bueno, si tú saliste a mi familia, dice, ¿no? Y que esto los estudios dicen que hay una parte científica, que la parte genética, si las mujeres en tu familia iniciaron a temprana edad, ¿no? Muy probablemente esto también pase contigo. Entonces,
dice, bueno, dice mi madre, ¿no? Yo la llevé muy tranquila, pero tu abuela me decía, por parte de mi papá, la pasó muy mal. Entonces, esa fue mi reflexión, como para dónde voy a jalar la parte genética, ¿no? Esto es muy importante. Si hay una cuestión genética, hay que prepararnos para recibirla, no podemos evitarlo. Entonces aquí entra esta parte de tanatología, me gustó a la licenciada Aida en este sentido porque sí se tiene que hacer un duelo como tal, ¿no? Sobre todo si nos enseñaron esto, si se muere tu parte de ser mujer, la parte reproductora, se muere tu sexualidad, adiós vida sexual, adiós pareja y adiós todo. Gracias. Gracias. Entonces, eso es justamente el mito que hay que romper, ¿no? Que ahorita la siguiente pregunta, después de que nos contesten qué pasa con la sexualidad durante las mujeres de la menopausia, que ahorita le tocaría a Lore, la siguiente pregunta vamos a hablar de 3 mitos que tenemos que derrumbar en torno a la menopausia. Pero ahorita, Lore, ¿qué pasa con la sexualidad de las mujeres de la menopausia y particularmente desde el enfoque feminista? Te decía de tu cámara que si puedes moverla, no sé, es para que te veamos completa. Gracias. Adelante. Okay. Gracias. Buenas tardes a todas. Pues en realidad, como la sexualidad de las mujeres es una construcción social, es una construcción histórica, pues lo que decía la sexóloga justo es parte de esta construcción social, ¿no? Que creemos que se acaba nuestra sexualidad, pero en realidad no pasa así. Ya habíamos hablado los paneles anteriores, en las conferencias anteriores, que uno de los órganos que influyen muchísimo para nuestro placer sexual, que es el clítoris, no se deteriora con la edad. Entonces, aun cuando sí llega a haber más resequedad vaginal, pues se pueden utilizar muchísimas cosas para continuar con la menopausia. Y uno de los mitos es que disminuye el deseo sexual por el ajuste hormonal. Y no es cierto tampoco, eso es un mito. Entonces, la sexualidad de las mujeres en la menopausia va a depender mucho de las creencias y de cómo lo hayan vivido ellas, cómo hayan vivido su sexualidad antes también de la menopausia. Pero biológicamente no hay ninguna razón para decir que también la sexualidad se para, ¿no? Así como se para o se pausa la menstruación, no hay ninguna razón biológica para decir que se pausa nuestra sexualidad, ¿no? Incluso a partir de la menopausia y después de la menopausia se puede mejorar nuestra vida sexual. Hay incluso ahora un concepto que se llama plenipausia, para hablar justamente de que puede llegar a ser una etapa de mucha plenitud para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres que fueron madres, por ejemplo, ya a esta edad ya empiezan las hijas y los hijos a ser más independientes, ya no hay tanta carga de responsabilidad, ya hubo muchos éxitos o logros profesionales si es que se desempeñaba en el ámbito público. Entonces, además ya a esta edad, las mujeres ya pues han acumulado muchísima experiencia, conocimientos y sobre todo yo le llamaría sabiduría, ¿no? Es este conocimiento que adquirimos a través de la vida. Entonces, la verdad, la menopausia es una gran oportunidad para mejorar nuestra sexualidad y ahora con los cambios demográficos, las mujeres vivimos mucho más tiempo después de la menopausia, entonces es una de las etapas más largas de nuestra vida. Y en cuanto a la sexualidad, pues es una oportunidad para disfrutar de manera más libre esta sexualidad. ¿Qué pasa con la sexualidad? Nada, o sea, que en contra de la creencia popular, la sexualidad continúa hasta el día en que nos morimos. Entonces, es importante recalcar esto, que continúa activa y tenemos todo el derecho, además de sentir placer sexual, durante,
después y antes de la menopausia, y también otro tipo de placer, ¿no? Que ya habíamos hablado que la sexualidad no solo es el acto sexual como lo conocemos, sino es pues todo este placer, toda esta conexión que tenemos con la vida, con otras personas y eso. Muchas gracias, Lore. Fíjate que me gusta mucho cómo lo abordas, porque sí, yo siento que todo el discurso patriarcal, todo inclusive la iconografía que tenemos acerca de las mujeres y cómo van envejeciendo, está totalmente aislada y escindida respecto a la sexualidad. Entonces, dado que es una construcción social, podemos construirla de otra manera, podemos resignificarlo y y con esta gran noticia que nos das de que el clítoris es uno de los órganos que no se deteriora, qué maravilla, porque además hay un potencial gigantesco, ¿no? Entonces, ahorita hablaremos de ese tema. Fíjate que yo leí en algún lugar, ahora no recuerdo exactamente la fuente, pero sí leí que como históricamente los seres humanos vivíamos, digamos, en la prehistoria, vivíamos muy poco, las mujeres nunca llegaban a la menopausia. Y se vivía, ayer lo hablamos en el libro con Patricia Segués, en la prehistoria, entonces ella decía, a ver, vivían a los 25, 30 años, obviamente tu vida sexual iniciaba con tu vida reproductiva muy pronto, muy jóvenes, a los 12, 13, 14 años, ininterrumpidamente, y cuando eran nómadas, ¿no? Las personas, evidentemente eran vidas muy cortas, con tantas vicisitudes naturales, etcétera. Entonces era sumamente extraño que una mujer llegara a la menopausia. Y hoy lo común es que todas lleguemos a la menopausia, rebasemos la menopausia, continuemos viviendo muchos años y hoy se habla de la generación centenaria. O sea, muchos seres humanos hoy, nacidos en este milenio, tienen el potencial, hombres y mujeres, de vivir más de 100 años. Entonces, son realidades que no estaban previstas en el discurso y en la construcción social de estas sociedades. Entonces, creo que vale la pena revisarlo y desde luego, aquí como Secretaría de las Mujeres de Oaxaca siempre nos importa y nos interesa mucho puntualizar la perspectiva de género desde el feminismo, porque buscamos una mirada liberadora. De justamente lo que el patriarcado ha intentado, que es someternos, reprimirnos, mantenernos quietecitas y sobre todo decirnos que nuestro destino único es de este tamaño cuando en realidad es mucho más amplio. Entonces, bueno, le voy a dar ¿Querías decir algo, Lore? Y luego... Sí. Sí, nada más quería agregar que justo también la menopausia es una oportunidad para romper con estos estereotipos sobre la sexualidad de las mujeres, porque ya también es un momento de que ya no importa tanto la imagen o lo que van a decir de mí o mi prestigio, ¿no? Entonces es una oportunidad también para romper con estos estereotipos en donde el placer sexual de las mujeres no importa, es decir, el placer sexual que da a otros, ¿no? Entonces, eso, nada más quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Lore. Pues vamos a dar la bienvenida a Aida Castro a estos paneles. Mi querida Aida, muchísimas gracias. Me llamó muchísimo la atención cuando nos propusieron tu perfil. Ojalá que nos cuentes un poquito más, porque hay varias cosas de tu biografía que no son necesariamente tan obvias. Entonces, para que también aproveches de contarnos un poquito más de ti. Y desde luego, ¿tú cómo ves la sexualidad y la menopausia? Adelante. A iniciar ya, gracias. Muy buenas tardes, pues yo estoy aquí muy a gusto escuchándolas, estoy aprendiendo de ustedes, me encantó lo de plenipausia, ¿no? Lo voy a anotar, también no había reflexionado en el dato que nos comparte la maestra Ana sobre que sí, o sea, las primeras habitantes, las primeras mujeres no debieran haber tenido lapsos de vida muy, muy grandes, entonces digo, sí es cierto, no había pensado en eso. Lo que comparte también Yeshua en esta plática con su mamá, que también quienes tenemos o tuvimos la oportunidad de poder compartir con la madre, con la abuela, experiencias, visiones, parte de la historia familiar, también eso forma parte de esta construcción en este pequeño microcosmos que es la familia, que después se extiende a la cultura.
Entonces yo estoy aquí muy a gusto escuchándolas y aprendiendo también de ustedes. Pues a mí me gustaría partir hablando de que yo tengo 4 años ya sin menstruar, estoy ya en la menopausia, sabía que iba a llegar este momento, ¿no? Sí, y de alguna manera di pasos y me fui preparando. Sin embargo, pues hubieron procesos para los que yo he ido aprendiendo de mi cuerpo. Hay algunos que me han sido fáciles, otros sí se me han confrontado, me han resultado difícil, y sin embargo, bueno, ha sido un proceso de aprendizaje. Y yo quiero partir por ahí. Para mí fue importante entrar en conocimiento con que en esta preparación para la menopausia, que en la parte más obvia, digamos, sería que mi menstruación dejaría de estar acompañándome, pues yo quise hacer trabajos, entré por ahí en comunicación o recibí información acerca de rituales que yo podría realizar, pues para tener este paso o esta transición en un aspecto más psicológico también e incluso espiritual, en este decir adiós a esta compañera, yo así la vi, que estuvo conmigo durante varios años. Yo empecé a menstruar a los 9 años. Entonces, bueno, en mi caso no tuve hijos, no tuve ningún embarazo. Entonces, bueno, fue constante y fue continua hasta, ¿no? Hace 4 años. Entonces yo empecé a hacer pinturas menstruales, ¿no? Con la sangre que aún tenía, y haciendo dibujitos y pinturas, y fue una manera para mí decir gracias. Gracias por haberme acompañado. Yo sé que ya se iba retirando, empecé a ser irregular, iba a ser cada vez era menos, ¿no? La sangre que salía de mí. Entonces fue un paso que a mí me ayudó mucho en este proceso. Y pues sigo aprendiendo. Creo que esa es una parte muy importante, poder seguir aprendiendo de lo que mi cuerpo me dice, ¿no? De lo que nuestros cuerpos nos van diciendo en cada momento. Y dejarnos aprender también por estos procesos corporales. Y para mí algo muy importante, cuando platicaba por ahí con Lorena, o ella me comentaba de este panel, en relación a que a veces no es tan fácil, si bien hay estos foros, es de celebrar que podamos reunirnos mujeres, conectarnos y hablar de la sexualidad femenina, es para celebrarlo, porque no hasta hace mucho, pues todavía tocaba así como que espérate, no, ¿no? O frases como, ay, abuelita, a tus años, ay, a tu edad. Y la respuesta yo creo que más sana y más sabia, usando lo que comentaba Lorena, es pues todavía estoy viva, siento, o sea, no soy un cadáver, todavía tengo, mi corazón late y la sangre corre por mis venas, y como hay mujeres que llegan a la menopausia y empiezan ese trabajo de mayor autoconocimiento para ir trabajando sobre su bienestar, sobre preguntándose qué le hace bien a mi cuerpo, cómo está el gozo y el placer en mi vida. No nada más el genital, ¿no? Sino en todo este espectro de esta manifestación de quién soy yo ahora en esta época de mi vida. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Sola? ¿O en qué momentos? Entonces, yo he estado trabajando en esta parte de explorar tanto la vida sexual como la vida sensual, que para algunas otras mujeres el proceso es un poco más complicado, en el sentido de, he escuchado a mujeres que dicen, ay, mira, yo ya tuve hijos, yo ya lo viví, yo ya lo pasé, como yo ya cumplí con esa parte, ¿no? Entonces, como que ahora me tocan otras cosas. Y entonces, la pregunta que yo lanzo mucho es, bueno, ¿qué te da placer en la vida? ¿No? ¿Cuáles son los gozos que te permites? ¿Cómo bailan tus sentidos? ¿Cómo disfrutas tú la vida? Porque a veces el camino hacia el reencuentro o hacia, en un momento dado, sí, este permiso para disfrutar la sexualidad, inicia con el camino de poder experimentar, darnos este chance de poder regalar a nuestros sentidos, los sentidos que tengamos, aquí tenemos los 5, estímulos que nos reconecten con la alegría de la vida, con el disfrute y el gozo de la vida, ¿no? No nada más cuando es primavera, sino en todas las estaciones. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean, en el sentido de que la vida sexual no finiquita con un número, con una edad, ni con un estadio, con todo un proceso tanto fisiológico
como también psicológico, sino que puede ser el inicio de un nuevo camino de autoconocimiento, de autorreconocimiento y de podernos cuestionar qué hemos hecho hasta este momento de nuestra vida, como un parteaguas también, y qué queremos hacer. Entonces me detengo aquí. Muchas gracias, Aida. Genial. Pues muy buen inicio de este panel. Vamos con la segunda pregunta, que tiene que ver con ¿cuáles son los principales mitos sobre la sexualidad de las mujeres que ya han pasado o están pasando por la menopausia? Y creo que tiene que ver, bueno, ya dijimos que la sexualidad femenina y masculina también, pero vamos a centrarnos hoy en la femenina, es una construcción social. Y así como también es una construcción social el tema de los cuidados y que las mujeres están, no, el sistema patriarcal constantemente pues nos manda las señales de que si queremos ser mujeres plenas, trascendentes, tenemos que cuidar a otros, tenemos que hasta sacrificarnos abnegadamente, porque ese es el primer deber de una mujer, ¿no? Deber, anteponer a sus hijas, hijos, a su esposo, a sus necesidades, incluyendo desde luego a sus deseos sexuales. Entonces, es común que en los roles y estereotipos de género vean, por ejemplo, podamos pensar en una escena de una hija hablándole a una mamá o a una abuela para pedirle una receta de cocina, ¿no es cierto? Oye, o cómo le hago para resolver tal tema, de cómo limpio esta mancha, ¿cierto? Le hablaríamos y sería algo normal, pero sería normal en nuestro contexto que la hija le hable a la mamá o a la abuela para hablarle de su sexualidad, para hablarle de su sensualidad. Oye, abuela, ¿qué me recomiendas para la sensualidad con mi pareja, para reactivar mi vida sexual? ¿Verdad que en general no nos imaginamos eso? Y eso evidentemente lo que refleja es que es una construcción social. Entonces, ayúdenme a que desmontemos varios mitos en torno a una más nos daña el seguido en torno a la sexualidad de las mujeres pasada cierta edad y pasada la infancia. Hola, maestra. ¿La escuchan todas? Creo que se oye un poco cortada. Sí, ya se friseó. Bueno, seguimos con el tema. Ira, no sé si puedas tomar la palabra para que nos... Hola, maestra. Su audio, por favor. Hola, me desconectó el internet, disculpen, aquí hay lluvia y demás. No sé hasta cuánto se oyó, si el planteamiento de que la siguiente ronda de preguntas es en torno a desmitificar los 3 principales o 5 principales mitos en torno a la sexualidad y las mujeres de cierta edad, las mujeres con la menopausia. ¿Quién quiere comenzar? Yeshuba, adelante. Bueno, el primero sería que la menopausia mata el apetito sexual, ¿no? Que las mujeres, pues ya las mujeres menopáusicas, pues ya no disfrutan. Que sería el segundo, que las mujeres en menopausia no tienen orgasmos, que todas tienen los mismos síntomas y que no se puede ya estar con la pareja, o sea, dormir con la pareja o tener vida sexual con la pareja, y no se puede mejorar los síntomas. Entonces, yo creo que para empezar, se relaciona el apetito sexual con el hecho de, como lo que les comentaba hace rato, ¿no? Lo cual no es cierto. El apetito sexual, las molestias físicas se pueden mejorar, como decía Lorena, ¿no? Que no disfrutan, tendría que ver con la parte de cómo fueron educadas. Es decir, hay mujeres que se les enseñó, yo lo clasifiqué como de 3 tipos de mujeres cómo viven la menopausia. Una sería aquellas que disfrutan, que ya no van a tener hijos, ya no van a, como no querer ya esta parte de la menstruación y ya no tienen riesgos de embarazo, ya no tienen que tomar anticonceptivos. Entonces, como desde el disfrute, ¿no? Y otras que, bueno, ya no deseaban hijos, pero pues ya terminaron este proceso y ya no quiero tener vida sexual con mi pareja ni con él.
Y otras que también lo ven como, híjoles, también se me terminó esta parte de la vida sexual, bueno, ya cumplí teniendo hijos, ¿no? Porque era lo que decía Lorena, desde este rol social, ya cumplí mi rol social, entonces ya no necesito tener vida sexual. Así lo pondría yo. Y entonces todos estos mitos se van relacionando entre ellos. Muchísimas gracias, Yeshuba. Voy a empezar también a entrelazar algunos de los comentarios del público. Muchas mujeres les mandan saludos. Importante información. Desde San Dionisio Cotlán nos saludan. Hay una pregunta aquí. A ver si ahorita que le toca a Lore también quisiera comentar. Y tú, Yeshuba, dice... ¿qué sucede emocionalmente cuando la menopausia llega a los 36 años? No nos dicen por qué, a veces, por ejemplo, por una histerectomía, en fin, por distintas razones podría presentarse una menopausia adelantada, pues a ver si quisieran decirlo. Y también, Aida, me imagino que el abordaje pues, de esta pérdida temprana, digamos. Entonces, Lore, ¿puedes tomar la palabra? Gracias. Claro, varios de los mitos ya nos iniciamos con la primera pregunta, con la primera intervención. Y otro de los grandes mitos, bueno, el primero es que independientemente en qué etapa de la vida estemos, se considera que las mujeres no somos sujetas sexuales, ¿no? Es decir, que solo se nos considera objetos sexuales. Entonces es muy importante como recalcar que seguimos siendo sujetas sexuales, es decir, que sentimos, que tenemos necesidades, que tenemos intereses y que, pues que estamos vivas, como decía Aida, ¿no? Y uno de los grandes mitos es que necesitamos ser jóvenes y hermosas, todo encomillado, para disfrutar de la sexualidad. Y eso no es cierto, ¿no? Otro de los mitos es que necesitamos una pareja, ¿no? Muchas veces ya a esta edad ya hubo una separación o varias separaciones y no tenemos pareja. Entonces tampoco necesitamos una pareja para seguir disfrutando de nuestra sexualidad. Pero yo me quedaría con este mito de ser joven y hermosa, ¿no? Que esto nos han vendido el sistema patriarcal a través de muchísimos mensajes e instituciones y los medios de comunicación nos han vendido que necesitamos ser jóvenes y hermosas para disfrutar de nuestra sexualidad. No, en realidad nos piden ser jóvenes y hermosas de acuerdo a cánones de belleza que cambian en cada época y cada lugar, para que otros disfruten de nuestros cuerpos. Pero nosotras, para disfrutar de nuestro propio cuerpo, no necesitamos no tener celulitis, estar delgadas, ser de cierta talla. Eso es una mentira total. Entonces, ahora, así como estás, en la situación que estés, tienes la capacidad de disfrutar tu cuerpo, ¿no? Y me gusta mucho, como lo decía Aida, no solo de tu sexualidad, sino de tu sensualidad, que son parte, ¿no? de este disfrute y son parte de la vida. Y principalmente con eso me quedaría. Y quisiera agregar, hace rato que estaba la intervención, que estaba interviniendo Aida, decía que no solo en primavera podíamos disfrutar de la sexualidad, porque generalmente se considera que la plenipausia o menopausia es el otoño, ¿no? de la vida de las mujeres. Entonces, pues también en otoño se puede disfrutar la sexualidad y también en invierno. Es decir, también en la vejez, ¿no? Disfrutamos de la sensualidad y de la sexualidad. Entonces, yo diría, el mito principal es el de que no necesitamos ser jóvenes y hermosas, el que me gustaría derribar, y otro es que no hay una frecuencia que es normal o sana para disfrutar de la sexualidad. O sea, yo lo he dicho en varias conferencias cuando hablamos de sexualidad, es que todos los días podemos tener placer, todos los días podemos disfrutar de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y no hay una frecuencia para tener relaciones coitales o relaciones genitales, no decir, pues es que ahora ya me toca no desear
todos los días o desear, o sea, si todos los días tengo relaciones, estoy bien o soy normal o no ha cambiado nada, o cada semana o cada mes. No hay algo normal o sano en eso, sino va a depender de cada persona, ¿no? Y eso, con eso me quedaría. Oye, nos preguntan de una vez que estás en el micrófono, Lore, ¿cuánto tiempo dura la menopausia? O sea, porque no es un continuo, nos comentan. Se manifiesta de formas diferentes, puede ir y venir y regresar, algunos síntomas. Entonces, creo que también valdría la pena abordarlo desde allí. Claro, puede durar hasta 10 años, o sea, depende de cada mujer, pero yo lo que he preguntado, ¿no? Con las mujeres, me han dicho algunas duran como 10 años, ¿no? Porque es una gran transición, es una gran etapa de transición. Y hay que verlo como eso, ¿no? Entonces, y que se dificulta, esta etapa de la transición no se dificulta porque de por sí la menopausia sea difícil. No, el tema es que se dificulta por todos estos mandatos de género que nos dicen, ¿no? Como el mandato patriarcal principal es que una mujer debe ser madre, a esta edad que se te va la menstruación, entonces en este patriarcado ya no sirves. Ajá. O sea, ya no eres útil para este sistema patriarcal. Entonces es como te desechan. Entonces, por eso es tan importante considerar que no, la menopausia no es difícil, ¿no? Sino se hace difícil por todas estas ideas, ¿no? Y también me parece que se hace muy difícil porque las mujeres casi no compartimos, ¿no? Si compartiéramos más, si habláramos más con otras mujeres, veríamos cómo sería una descarga, ¿no? De estrés, lo vivimos con mucho estrés, lo vivimos solas, lo vivimos angustiadas porque, híjole, pues ya estoy menopáusica y además todas estas creencias, ¿no? Ah, ya está menopáusica, está de mal humor, nada le acomoda, está amargada, ¿no? Entonces, pero esta transición, que es como lo decía la sexóloga Yeshuva al principio, es una transición natural, ¿no? Y que si vemos otras épocas históricas, incluso algunas mujeres ni siquiera porque no hay todos estos constructos sociales sobre la menopausia, no lo han sufrido, ni lo han sentido, no han tenido síntomas, ¿no? Físicos incluso. Entonces, eso quería como dejar claro, ¿no? Que puede durar 2 años, 5 años, 10 años, ¿no? Y hay mujeres que incluso dejan de menstruar 2 años y les regresa la menstruación unos meses y luego se va interrumpiendo. Además, no es un proceso que ya, bueno, a muchas mujeres, no es un proceso que ya hoy se fue tu menstruación, o sea, fue la última vez que menstruaste y ya nunca vuelves a menstruar. O sea, se va como separando en el tiempo, ¿no? Ya no reglas cada mes, sino reglas cada 3 meses, luego 2 veces al año y así. Entonces, y no hay un periodo normal que digas, es que la menopausia debe durar, la transición debe durar tanto tiempo. No hay tal cosa. No sé si respondí la pregunta y si no, me lo ponen ahí en los comentarios, por favor. Gracias, Lore. Hay un comentario que dice de Rocío Medrano: al no encontrar palabra para reconocer nuestra experiencia, me autodenominé veterana, porque sin ser soldada he estado en el campo de batalla. A partir de hoy hablaré de la plenipausia. Es fabulosa la palabra. Felicidades. Qué bueno, Lore. Yo creo que hasta le vamos a cambiar el nombre aquí a estos seminarios y vamos a hablar de la plenipausia. Y es cierto, y vamos a invitar en estos aquelarres, que ya dijimos que estos paneles también lo son, a que hablemos entre mujeres. Y así como creo que se cortó mi audio cuando estaba yo diciendo esto, ¿por qué le podemos hablar a la mamá o a la abuelita para pedirle la receta de cocina o cómo quito una mancha de una ropa? Y no le puedo hablar para pedirle un consejo de sensualidad o de sexualidad o de decirle, me siento así, es raro, siento mi cuerpo diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a continuar. Perdón, maestra Ana, quisiera hacer un comentario con esto con relación a lo que decía Lore. Las mujeres sí hablamos, estoy haciendo esta revisión, sí hablamos de la menopausia entre nosotras, pero muchas desde la burla.
porque se pone como en el contexto de que ya estás menopáusica, entonces ya no puedes tener hijos. O sea, creo que ahí faltaría mucho por parte de nosotras de hacer este trabajo, hacer esto, o sea, ¿cómo puedo sentirme más sensual? ¿Cómo sobrellevaste tus bochornos? ¿Cómo no sé, esta parte sensual, cómo reviviste esta parte con tu pareja o sola? ¿O cómo, mencióname alguna médica, algún médico que te haya atendido? Creo que lo hacemos, platicamos de otras cosas, pero cuando se presenta la menstruación se habla como desde el ya eres mujer, y en la parte de la menopausia es como de la burla, no es como, tienes calor, te pongo el ventilador, híjoles, ya tienes calor, ya estás menopáusica. Entonces, entre nosotras mismas creo que falta mucho hacer este trabajo del acompañamiento entre mujeres. Gracias, sin duda, y también tiene que ver con el patriarcado, que yo no lo dejaría en que es burla, es escarnio, es decir, se utiliza el adjetivo menopáusica como una manera de ofender a una mujer, como algo terrible. Ahí estás menopáusica. Por eso decía que si menopausia es destino, tenemos que romper con ese destino patriarcal y con esa idea de que menopausia significa como una falta de equilibrio, ¿no? Una neurosis, inclusive una histeria, depresión. No tiene por qué ser así, es una etapa natural de la vida que sí resignificamos y aprendemos a vivir positivamente, lo vamos a lograr. Voy a darle a Aida la palabra, Lore, porque sí, ya para que le toque sus 3 principales mitos y regreso contigo. Adelante. Bien, yo quisiera ir retomando también de lo que están comentando. Quisiera iniciar por el tema de la persona que escribe qué pasa o cómo se vive esta experiencia de dejar de menstruar a los 36 años, como ella lo comparte. Entonces, va a depender mucho, las pérdidas son parte de la experiencia de estar en la vida, son ineludibles. La manera más bien en cómo vamos a vivir estas pérdidas es en lo que podríamos aprender, ¿no? Aprender a experimentarlas de una manera más saludable. Entonces, tendría mucho que ver con, en forma particular, como cuáles eran los sueños que ella tenía, cuáles eran los planes y los proyectos de vida que aún tenía y que pudieron haber visto interrumpidos cuando ella, a esta edad, siendo todavía muy joven, pues deja de menstruar. Entonces, sería un trabajo también de ver qué me pasa a mí con esto, a dónde me lleva, qué me está planteando, qué no voy a poder realizar, que anhelaba hacerlo. Y entonces, desde ahí, dependiendo de lo que ella vaya respondiéndose, también preguntarse sobre todo, ¿qué necesito ahora? ¿Qué estoy necesitando? Y a partir de ahí, en base a la respuesta que ella se pueda dar, pues buscar entonces cubrir esa necesidad, investigando, preguntando, acercándose a espacios, a lugares que le den confianza y seguridad también. Entonces, quería yo compartir un poco sobre lo que esta persona escribía, que gracias por compartirlo. Y pues hablando ahorita de estos temas de las mujeres, yo estoy estudiando mitología, me estoy formando en mitología y sobre todo mi mirada va mucho hacia la mitología femenina, lo que escriben mujeres mitólogas, porque yo me formé con lo que escriben mitólogos, ¿no? Si la Ilíada lo hubiera escrito Homera y no Homero, pues tendría otras lecturas, ¿no? Pero bueno, fue los griegos, los varones eran los que tenían como otras culturas, la capacidad de instruirse, de ir pasando esta experiencia, primero oral y después escrita. Pero había una fiesta en Grecia, había un tiempo para las mujeres, y en esta fiesta que se hacía de manera anual, las mujeres les era permitido darse un tiempo. Entonces, era como escaparse de retiro para mujeres, ¿no? Una semana, no recuerdo si es una semana o más días, y se iban a un lugar, dejaban marido, dejaban hijos, dejaban quehaceres, dejaban todo, y se retiraban. Y este tiempo era solo para ellas, era una fiesta. Entonces, te ponían ahí como su especie de carpa, es diferente al tema de la menstruación, porque aquí iban de varias edades, iban jóvenes, iban mujeres adultas, iban mujeres mayores, y lo que hacían era compartirse estos espacios íntimos, se preguntaban, se contestaban cosas, se hablaba de la sexualidad, sobre todo reían, y reían muchísimo, porque se contaban, como decimos aquí en México, puros chistes colorados.
Entonces eran carcajadas y carcajadas y aprendían y gozaban y cantaban y se olvidaban completamente, ¿sí?, de ese tiempo y ese espacio donde dependían de otros, donde tenían ciertos quehaceres y determinados horarios. Entonces, creo que nos falta encontrar, proponer, crear esos espacios de júbilo, estos espacios de reunión donde podamos partir desde crear, ¿no?, nuestra propia alegría de los cambios de nuestro cuerpo. Entonces, de festejar también el hecho de seguir en la vida, de poder estar vivas y poder desde aquí, ¿no?, fortalecer esta comunidad también de sororidad. Entonces quería yo hablar sobre este tema y de nutrir la experiencia, porque como dicen, o lo he estado escuchando que coincidimos, cada experiencia es distinta. A mí me da realmente mucho que pensar y siento mucha molestia en estos comerciales para jóvenes, jovencitas, donde dice, la pastillita tal te va a quitar los cólicos menstruales. Digo, yo lo digo así, pero ellos a veces me hacen un terrorismo comercial, porque, o sea, todas las mujeres que menstruan tienen que tener cólicos, a todas les tiene que doler, así es. Sabemos que esto no es cierto. Hay mujeres que han gozado su menstruación sin dolor. Entonces, es como ir descubriendo también cuál es el ritmo personal que yo voy teniendo y a oídos que estén abiertos y corazones que están dispuestos, podemos compartirles quienes vamos transitando. Yo estoy en los 50, pero sé también que cuando llegue a los 60, o si puedo llegar a los 70 y más allá, mi cuerpo me irá diciendo cuál es mi ritmo en cada momento, porque es un proceso de transformación continua, ¿no? Entonces, el sexo no desaparece, ¿no? La sexualidad no muere, se transforma. Entonces, el poder ir con estos cambios y estos movimientos internos, externos, psicológicos y espirituales, creo que también nos puede ayudar a vivir esa vida plena que empieza desde preguntarnos y seguirnos autodescubriendo. Gracias, Aida. Oye, pero ¿tienes algún mito que te gustaría comentar, que desbarrancar, por favor? Sí, bueno, por ahí es el que a mí me encanta y que tiene que ver con ese tema, es el mito de Deméter y Perséfone. Deméter es la diosa madre. Cada cultura antigua tiene una diosa madre. En el caso de los griegos era Deméter, para los romanos es Ceres, de ahí viene cereal, porque era considerada la diosa de la agricultura, de las cosechas, de la abundancia, la madre tierra, la Pachamama, ¿no?, que sería ahorita en este lenguaje latinoamericano, pero para los griegos y las griegas era Deméter. Cuando su hija única, ¿no?, hija de Zeus y de ella, es raptada por Hades, llevada al inframundo para ser convertida por su a la fuerza como su esposa, con el debido permiso de Zeus, porque ahí nada se movía sin que Zeus dijera, vale, se puede. Cuando Deméter deambula 9 días y 9 noches en la desesperación absoluta buscando a su única hija, ¿sí?, lo único que en un momento dado la ayuda a reaccionar, los mitos tienen varias versiones. Cuando digo mitos son las historias, ¿no? En este caso no. En mitología no lo usamos como sinónimo de falso, cierto, sino más bien hablamos de historias. Entonces, esta mitología tiene varias versiones de cómo Deméter puede volver, ¿no?, a nutrir de vida la tierra, porque cuando ella se pone en huelga, todo lo vivo se detiene. Las mujeres no pueden embarazarse, la tierra se va secando, y esa es la única forma en la que Deméter tiene para exigir que su hija le sea devuelta. Pero en una de las versiones, Deméter está en el desconsuelo absoluto, en el abandono total, y si no se bañaba, no le interesaba nada en absoluto, era una madre totalmente desesperada, abatida y sintiéndose sola, porque no recibió mucho apoyo, en busca de su hija. Y estando ahí sentada como un aspecto de pordiosera, de repente pasa por ahí caminando una diosa pequeñita, una diosa, no es muy grande. Y Deméter, primero, en su absoluta indiferencia a la vida, no le hace caso, pero esta diosa sí repara en esta mujer. Esta diosa la reconoce. Y lo que hace es que se para frente a ella y le empieza a bailar, se empieza a contorsionar. Esta diosa es Bau,
Bauba, ¿sí? Esta diosa tiene una forma de pechos, sus ojos son 2 pechos, su boca es una vulva, y entonces empieza a hacer contoneos muy sensuales, empieza a bailarle, a hacerle casi allí, diría mi maestro de mitología, un striptease allá, aunque no tenía ropa que quitarse porque andaba desnuda. Entonces, Deméter, por mucho que no quiera, le empieza a ver, y le empieza a ver, y le empieza a contar chistes, chistes subidos de tono. Y en algún momento, aunque Deméter no lo quiera, estalla en una sonora carcajada. Y al reír, rompe de alguna manera parte de este dolor tan grande que tenía de perder a su hija, retoma el contacto con la vida y continúa su búsqueda hasta que su hija le sea devuelta. Entonces, este contacto con el erotismo, con el autoerotismo también, con la carcajada que nace, nos podemos reír de muchas cosas, pero sabemos como mujeres que cuando contamos un chiste que tiene que ver con la sexualidad, con nuestra sexualidad o con la del otro, en un sentido de este humor que nos llega a unas partes muy profundas, pues contactamos con otros elementos, con otras fuerzas, y es desde ahí que esta diosa, Baubo, puede ayudar en su dolor a esta mujer, a esta diosa. Entonces, el encanto de la risa, la fuerza de la risa, y que lo conectamos también como parte de la alegría de los sentidos y de nuestro reencuentro con el cuerpo que tiene un mayor bienestar. Eso es en lo que pensé ahorita. Muchas gracias, mi querida Aida. Hago algunos comentarios de público que siempre están muy participativas. Aida Gómez Piñón nos dice, excelente tema. Les comento que cuando llegó a mi vida la menopausia, le puse un monumento y he vivido en plenitud, sin malestar alguno, y estoy convencida del poder de la mente. Excelente, Aida. Muchas gracias por tu testimonio. Nos mandan saludos de Santa Inés Yatseche, Erika Miguel. Luego, Ana Marta Juárez dice, cuando aceptamos que la menopausia es un proceso natural, no sentimos los síntomas que muchas veces nos aterran. A ver si ahorita hablamos de síntomas, porque alguien más en el otro chat pregunta, ¿qué tips o consejos darían para hacer más llevaderos los bochornos, por ejemplo? Los calorcillos esos. Yo ahorita, por ejemplo, de repente sí me da calor como 5 minutos y después se me quita. Rocío Medrano comenta, para mí la menopausia fue como la adolescencia, periodo de adaptación y cambio, pero es cierto, no se habla ni entre mujeres y entre mujeres menos. ¿Cómo abrir espacios para agradecer esta gran etapa de la vida que permitió preservar nuestra especie? Bueno, adelante, Lore, gracias. Sí, ya, ahorita Shubaya. Es que desde hace rato se me quedó el comentario y ahorita que Rocío Medrano, creo, retoma el tema de por qué no hablamos, ¿no? Y cómo le podríamos hacer. Entre mujeres no hablamos o nos burlamos porque está prohibidísimo el tema de la sexualidad entre mujeres. O sea, es decir, incluso cuando un adolescente no le puede decir o no le puede, aquí en nuestra cultura, decir que ya inició su vida sexual, ¿no? Porque va a ser castigada. A diferencia, por ejemplo, de los varones, que los propios padres los llevan a iniciarse sexualmente, ¿no? Porque dentro de los mandatos de género está que las mujeres debemos de ser castas, vírgenes y castas para llegar al matrimonio. Entonces, no debemos de disfrutar. O sea, ese es uno de los mandatos. Entonces, mujer que disfruta su sexualidad, que ejerce su sexualidad como sujeta sexual, es castigadísima. Ese era uno de los criterios para matar a las mujeres y que se les llamaba brujas, se les tachaba de brujas. Eran mujeres que ejercían, que se conocían el cuerpo, ¿no? Que conocían y ejercían plenamente su sexualidad. Entonces, por supuesto que hay un aprendizaje ahí colectivo en torno a, que se ha transmitido a través de las abuelas, el aprendizaje o la prohibición o lo peligroso o lo riesgoso que es hablar de sexualidad, ¿no? Porque una mujer que habla de sexualidad es una mujer mal vista en este sistema patriarcal, por supuesto, ¿no? Y que ya estamos rompiendo, que muchas abuelas feministas y muchas mujeres feministas nos han ido abriendo camino para poder hoy hablar en este panel, pero no ha sido fácil. Ha habido muchas mujeres que han sido asesinadas, estigmatizadas, castigadas socialmente por hablar
de la sexualidad, ¿no? Entonces, por eso es que las mujeres no hablamos de sexualidad, o cuando hablamos de la menopausia o plenipausia, hablamos como en tono burlón, porque eso se nos ha enseñado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues empezar a hablar sobre el tema y en cuanto a los consejos, yo creo que para disminuir los bochornos y los síntomas, yo creo que un súper consejo nos lo acaba de dar la tanatóloga Aida Castro, porque nos acaba de decir que a través del placer sexual, ¿no? A través de la sensualidad, con esta diosa que además no es coincidencia que tenía pechos, ¿no? Ahí tenían sus ojos y que tenía una vulva, su boca era una vulva, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos está diciendo? Ahí está una de las vías para sentirse mejor. Igual cuando uno está con los cólicos durante la menstruación, por ejemplo, tener placer ayuda muchísimo a disminuir estos síntomas físicos, ¿no? Como los dolores, la inflamación. Entonces, pues este consejo es como conectarse con la vida otra vez, conectarse a través de la sexualidad, del placer, de la sensualidad. Muchas gracias. Al revés, gracias. Yeshuva, ¿tú qué consejo le darías a las mujeres, uno, para sobrellevar estos pequeños, digamos, cambios que a veces pueden ser no tan cómodos, como sí el bochorno, y algunos otros cambios fisiológicos? ¿Qué consejos le darías? Y tú como sexóloga, además, a las mujeres para seguir disfrutando su sexualidad, no importa que estén antes, durante o después de la menopausia. Gracias. Ok, bueno, no se puede evitar los bochornos porque es parte del proceso como tal. Entonces, aquí lo que se puede hacer es utilizar, sobre todo en la noche, utilizar ropa ligera, tener una temperatura baja en la habitación, beber muchos líquidos, bajarle al alcohol y al café. Y bueno, se habla mucho de la terapia hormonal, y la cual tiene algunos efectos secundarios. Entonces, aquí lo que se busca es que utilicen, por ejemplo, hierbas, ¿no? El uso de vitaminas, la acupuntura, la meditación, el ejercicio y la reflexología son algunas técnicas, estrategias que les pueden ayudar para mejorar los bochornos. Entonces, esto sería parte de. Entonces, en la otra parte, desde la sexualidad, que esto que decía Lorena al principio, ¿no? No enfocarnos solamente que es una cuestión coital, ¿no? Cuando puedes disfrutar de muchas formas una relación sexual. Aquí la comunicación con la pareja, si se tiene, o saber que puede utilizar, si es una mujer que está sola y le gusta erotizarse ella misma, bueno, pues existen geles que son espesas, ¿no? Hay algunas que son con base a agua que se utilizan para los condones, entonces estas tienen que ser más espesas y esto ayuda a lubricar lo que sería la vagina de esta mujer, porque eso sí es parte de esta resequedad. Entonces hay como alternativas para ello y sobre todo explicarle a su pareja, si la tiene, que esto es parte de, ¿no? Es su proceso y pues esto ayuda bastante a sobrellevar esta situación de su vida en pareja. Y sobre todo quitar esta idea, ¿no? Que porque ya tengo la menopausia, pues ya no voy a tener una relación sexual, ya no sé, también esta parte de la erotización, ¿no? Tampoco ya no me voy a erotizar porque pues ya está la menopausia, ¿no? Entonces, eso sería. Espero les sirva. Gracias, muchas gracias. Aida, ¿tú tienes algún consejo para darles? Después me gustaría abrir un poco el micrófono. Creo que se ha dado un buen diálogo y también hay algunas participantes que quieren contar un poquito su experiencia, que se me hace muy lindo. Entonces, vamos a darle a ella y luego a Lore y después vamos a hacer una rondita de participantes que les vamos a abrir el micro. Acá las que están en el Zoom, las que están en el Facebook Live, sigan comentándolo a través del chat y yo hago las preguntas con gusto. Entonces, sí. Adelante. Yo recalco ahorita mucho esta parte del autoconocimiento. Por ejemplo, yo conocí mujeres que me decían, no, espérate, ¿no? Cuando llegues a la menopausia, mira, y ellas estaban con sus abanicos, a todo lo que daban, ¿no? Como te vas a ver igual que nosotras.
Y justo en esa época me encontré con mujeres que en su vida habían vivido y habían sentido el bochorno. Y yo decía, a ver, entonces, bueno, yo todavía era más joven en esa época, entonces decía, a ver, entonces, ¿dan o no dan? O dan y se quitan. ¿Cómo es esto, no? Entonces, yo creo que es importante estar en esta autoobservación, pero sí algo que yo notaba es que cuando la persona más resiste esa experiencia, incrementa, ¿no? Porque viene esta parte también desde lo que es la resistencia y la oposición a lo que estamos viviendo en este momento, pues involucramos más esfuerzo, involucramos también, o sea, yo veía mujeres que estaban así, ¿no? Y era más lo que sudaba por el esfuerzo que estaban haciendo de soplarse más fuerte, puede sonar chistoso, pero pasa. Y también desde esta resistencia mental, ¿no? Ay, que se vaya, que se me quite, ya no quiero, ay, qué horrible, qué horror, el sudor, qué asco. Entonces, como ver, me tocó conocer a mujeres que decían, ay, yo me llevo muy bien con mi sudor, no tengo problema, ¿no? Y agarraba su Kleenexito y se decaba. Entonces, es como ver, yo cómo me siento, qué aprendí, puede estar conectado también con ideas de ser limpio, ser sucia. Entonces, creo que los síntomas que tengamos también nos pueden llevar a cuestionarnos cómo nos vemos o cómo tememos que nos vean otras personas. Entonces, nuevamente es un proceso personal, íntimo, de irnos conociendo, de tener referencias. Yo ya hoy recomiendo mucho el trabajo que hace Patricia Kelly. Ella es una mujer que está acercando a los 70, me parece. En su canal de YouTube, Vejez Creativa, lo recomiendo mucho. Y yo la voy a decir, por ejemplo, que el 8 de marzo es el Día Mundial del Orgasmo. Yo no sabía que existía un Día Mundial para el Orgasmo. Dije, wow, o sea, ya se acerca. Entonces, es como ver esta parte también y que definitivamente el gozo es de quien lo trabaja. Entonces, vamos trabajando nuestro gozo. Si nos es más fácil por la sensualidad, vamos ahí. Hay olores a veces también que nos pueden ayudar a conectar más con el bienestar. Entonces, explorar los otros sentidos que no hemos explorado podría ser una buena oportunidad para conocernos y prepararnos más para estas transiciones y estas transformaciones que vamos teniendo. Gracias. Excelente. Lore, gracias. Hay un comentario también ahí en relación al orgasmo, y justamente viene el Día Mundial del Orgasmo Femenino, el 8 de agosto, y dice Amada Toledo por acá en el Facebook Live, existen mujeres que nunca han sentido un orgasmo y mueren sin haberlo sentido. Entonces, ¿por qué no abordamos un poco el tema del orgasmo y qué tanto es mito, qué tanto es real? ¿Qué tanto debe ser, desde una perspectiva del abordaje feminista, poner tanto énfasis en el orgasmo? ¿O existen otras maneras del placer más amplias, más allá del orgasmo? Lore, por favor. Bueno, pues sí, es un tema como esto de centrarse en el orgasmo, ha sido una perspectiva muy genitalista o coital de la sexualidad, que generalmente es una visión también muy masculina, ¿no? Es decir, como que el placer y la sexualidad se acabara ahí, ¿no? Entonces, y que además el orgasmo es puramente físico, ¿no? Sí, seguramente hay mujeres que cuando hemos sentido el orgasmo, además, sentimos el orgasmo en muchas partes de nuestro ser, no solo en nuestro cuerpo y no solo teniendo relaciones coitales, ¿no? Podemos sentir un éxtasis, ¿no? Yo les decía que cuando leo ciertos libros, cierta literatura, yo siento un éxtasis muy parecido a lo que yo siento con el orgasmo físico coital, ¿no? Entonces, sí, me parece que el orgasmo ha sido como esta visión masculinizada de la sexualidad que está muy enfocada en el coito, ¿no? En la genitalidad. Sin embargo, creo que también hay un día, por ejemplo, del orgasmo femenino, porque solo el 64% de las mujeres heterosexuales sienten orgasmos. Es muy poquito en relación al 94% de los hombres que sienten orgasmo cuando tienen relaciones sexuales. O sea, hay una brecha de desigualdad orgásmica impresionante,
¿no? Incluso las mujeres bisexuales, las mujeres lesbianas tienen mayores orgasmos, ¿no? Entonces, y aquí se rompe también un poco el mito de que el falo es lo más importante, ¿no? En esta sociedad donde androcéntrica, donde el falo pareciera que es el que nos da el placer, se rompe con estas estadísticas y entonces yo creo que por eso, como para reivindicar el placer de las mujeres, es que se pone este día, ¿no? Aunque, como sabemos y como lo hemos estado diciendo las diferentes participantes, que no solo es centrarnos en ese, como en ese momento, ¿no? Que es el orgasmo femenino. Ajá. Y otra cosa que me gustaría decir respecto a los consejos para disminuir síntomas, he leído que, ahora sí que he leído que esta disminución de las paredes, de la piel de las paredes vaginales y la resequedad vaginal también se reduce entre más actividad sexual tengamos. O sea que ya tenemos la receta para disminuir la resequedad vaginal, ¿no? Músculo que no se utiliza se atrofia, Lore. Exactamente. Mejor dicho, imposible. Y la otra es que para eso no se requiere pareja. Yo creo que hay mujeres que como que se sienten como detenidas. Ah, caray, es que como no tengo pareja, pues entonces ese no es un tema en mi vida. No, si es un tema en tu vida, no tiene que reducirse al orgasmo coital, definitivamente. La sexualidad es mucho más amplia y la búsqueda del placer, que es la invitación permanente que estamos haciendo a las mujeres, la búsqueda de su propio placer de distintos ámbitos, puede ser a través del olfato, puede ser a través de la contemplación de la vista, estas lunas que hemos tenido maravillosas, el comer, el leer, como dice Lore, pero por supuesto también el placer sexual. Y aquí pues tenemos a una sexóloga experta en este tema del placer sexual. Entonces, Yeshuva, danos más consejos y cómo, por ejemplo, se puede hacer, me gustaría que elaboraras un poquito más de los tipos de lubricantes, porque ciertamente justamente es una de las quejas, por decirlo de alguna manera, que algunas mujeres en la edad de la menopausia comentan, ¿no? Mayor resequedad vaginal y por lo tanto que las relaciones sexuales pues no son tan placenteras o inclusive pueden dejar de ser placenteras por esta razón. Entonces, ojalá que nos puedas decir y después voy a abrirle el micrófono a Tere Manzanares, quien dice que quiere dar un testimonio, que ella tiene 65 años y nos va a comentar su experiencia. Adelante, Yeshua. Les decía de estos geles lubricantes, que hay unos que son a base de aceitosos, precisamente para suplir la cuestión de la lubricación como tal. Entonces, hacía la diferenciación entre los que son de agua, que se utilizan para los condones, porque estos aceitosos con la fricción se llegan a romper. Por eso es que en los condones, en una relación vaginal con un condón, no se recomiendan los aceitosos. Entonces, son los de base agua, entonces siempre se recalca. Pero fíjate, ahorita que estoy comentando esto, no se hace hincapié, no se hace mención de por qué los aceitosos siguen, ¿no? Como porque siguen en el mercado, solamente se habla de los de base agua. Entonces, es por eso. Y también hay algunos lubricantes o cremas específicas para este tipo de situaciones. Entonces, fuera de ahí, también es muy importante el trabajo del piso pélvico, ¿no? Entonces, hay muy buenas estrategias, muy buenas técnicas para ello y hacerlo correctamente para fortalecer esta zona con los ejercicios de Kegel. Esto es muy importante. Empezar, como decía la licenciada Aida al principio, hay que prepararnos para recibir esta nueva etapa de nuestra vida. Entonces, si ya no tuvimos la oportunidad de esta información por la edad que tenemos de cuando fuimos adolescentes, cuando recibimos la menstruación, bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de la información y pues prepararnos para recibir a la menopausia y esto que mencionaba la licenciada Aida, ¿no? Esta estrategia de pintar con la menstruación, creo que es muy bueno como en este proceso de duelo, de despedirnos, ¿no? Esto sería. Gracias.
Yeshua nos recuerda además que el próximo 18 de octubre es el día de la menopausia. Entonces, chicas, a ver, echemos a volar la imaginación para que hagamos algo en grande para ese día, para celebrar y abordemos la menopausia de una manera alegre, de una manera distinta. No es un castigo. Pronunciémonos en contra de las personas que califican a las mujeres como menopáusicas para ofenderlas. Absolutamente en contra de eso, porque la menopausia es un regalo, es una etapa también de la vida donde también nuestro cuerpo está descansando de cierta actividad reproductiva que le significó muchísima energía, ¿no? Entonces, es otra etapa que deberíamos y tenemos derecho a ese disfrute también. Entonces, bueno, vamos a abrir el micro para Tere Manzanares. Y después regresamos con nuestras panelistas y después Rosario Villalobos, que tiene una opinión y un consejo fantástico. Bueno, adelante, Tere. Tu micrófono, por favor. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Gracias, Ana, por permitirme participar en el panel. Yo tengo 65 años. A partir de los 41 soy menopáusica, climatérica y esterectomizada. O sea, esto fue haberme quedado sin los ovarios a partir de los 41 años. Mi experiencia pasó no solamente por ser de manera quirúrgica, una mujer menopáusica muy joven, sino además el haber tenido la experiencia de un grupo que se llamó Nuevo Amanecer Siempre Unido, en el que fui presidenta durante 5 años. En este grupo pasaron cerca de 500 mujeres a contarnos su experiencia, pero además aprender cómo manejar la menopausia, ¿sí? Ya sea por razones, sobre todo quirúrgicas. Y la verdad que fue una gran experiencia porque llegaron mujeres con esa mentalidad de que ya había terminado su vida sexual, porque ya eran menopáusicas, y ya no se sentían realmente femeninas. En este grupo, que era multidisciplinario, teníamos cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, o sea, era un grupo colegiado de médicos que nos daban pláticas y nos enseñaban cómo, ¿sí?, manejar de manera saludable desde la alimentación, los ejercicios, ¿sí? Y teníamos una psicóloga y una trabajadora social que nos daban el apoyo y este grupo duró 7 años, desafortunadamente yo fui 5 años presidenta y cuando lo dejé, pues se vino abajo, esto fue en el Seguro Social. Desde mi experiencia, puedo decir que gracias a este grupo tuve la oportunidad de aprender más de mi cuerpo, porque los médicos ya de manera científica nos enseñaban qué era lo que sucedía con nuestro organismo, de qué manera fisiológica y biológicamente había cambiado de manera inmediata. ¿A qué voy con esto? Una mujer de 41 años, 40, 28, 30, que son ya menopáusicas por intervención quirúrgica, o sea, posestectomizadas, ¿sí?, ya no tienen hormonas. O sea, lo primero que no se tiene es los estrógenos y por lo tanto colágeno. Entonces que hay un envejecimiento prematuro, pero no solamente en tu aspecto, sino tu envejecimiento es también, ¿sí? Por eso te da los 58, 60 años, porque ya estamos en la vejez, ¿sí? Entonces, esto se da prematuramente y a partir de esa edad, ¿sí?, te conviertes en una mujer con todas las posibilidades de enfermedades o de facetas de decaimiento, como si fueras una mujer entre los 60 y los 70 años. ¿Qué fue lo que hicimos o qué fue lo que yo acepté y aproveché? El reemplazo hormonal. Hay muchos criterios, muchas experiencias que dicen que yo me puse los parches durante 21 años, hasta los 61 años, ¿sí? Seguramente en algunas mujeres podrá haber consecuencia, pero esa es la importancia de tener un grupo de apoyo y un grupo multidisciplinario que te permite ir caminando, y además pudimos demostrar esto con el Seguro Social, demostrarle a la institución que entre mayor información había y que esto se convertía en medicina preventiva, entre mayor información había,
menores consultas tenían las mujeres y mayor, ya beneficio de la institución, mayor ahorro tenía hasta en medicamentos. ¿Por qué? Porque la mujer está enterada de cómo funciona su cuerpo, qué es lo que está sucediendo en él, hacia dónde va, ¿sí? Yo tuve miedo, mucho miedo, cuando me dijeron que mis síntomas iban a ser de una mujer de 70 años. Te asustas, tienes 40 años, por supuesto que te asustas. Pero al comer, alimentarme bien, hacer el ejercicio, o sea, todo lo que vas aprendiendo en estos grupos de autoayuda, ¿sí?, te van ayudando. A mí generalmente no me creen que tengo 65 años. De la gente le es muy complicado, porque además es también tu espíritu, tiene mucho que ver tu forma de ser, de relacionarte, con quién, que hagas lo que te place en la vida, ¿sí? Que vayas, ya pareces, para eso es también esta edad, ahora ya estoy en esta edad. Pero cuando tuve 41 años fue mucho miedo, muchísimo miedo a tener enfermedades que me llevaban a ser una mujer anciana, porque ya no había colágeno, ya no había estrógenos. Y a mí, en mi experiencia, el cuidado con los estrógenos, y bien supervisado, me ayudó muchísimo a conservar lo que ahorita hablaban ustedes, por ejemplo, de la lubricación. ¿Por qué hay que lubricar? Porque ya no tenemos los estrógenos, ya no tenemos eso que nos ayuda a que lubrique, ¿sí? A que lubrique nuestras partes genitales. Y sí, por supuesto que hay una resequedad que te impide tener una relación. Pero para eso están las gelecitas, solamente es aceptarnos, porque hablaban de algo, que las mujeres antes no llegaban o no tenían estos problemas o se enfrentaban a otros. No, lo que pasa es que las mujeres generalmente hay estadísticas que no llegábamos a los 60 años, ni a los 70. El índice de mujeres que fallecían era en embarazo. Por lo tanto, el índice de mujeres que llegaran a la edad de la que estamos llegando ahora, con una posibilidad hasta los 80 años, era bajo. Entonces, ahora vemos más mujeres que llegamos a los 60, 65, 70 años plenas. Y tenemos un ejemplo maravilloso como es el de Tina Turner, que es una mujer de 80 años, trabajando, haciendo lo que le gusta, con una vitalidad impresionante. Y seguramente cuidada desde su espacio médico. Entonces, yo agradezco, es muy breve lo que me puede tocar participar, sé que tienen poco tiempo, pero ojalá hubiera un poco más de amplitud y me gustaría comentar con ustedes muchas de las experiencias que hemos tenido y que tuvimos en este grupo de Nuevo Amanecer Siempre Unido de Mujeres Climatéricas, Menopáusicas y Posesterectomizadas. Muchas gracias, Ana. Gracias, mi querida Tere. Muchas gracias. No sé si ya está por ahí Rosario Villalobos. Cristian, le iba a dar No sé si mientras quieren comentar algo, alguna de nuestras panelistas, respecto a lo dicho. Hay todo un debate en torno a las hormonas, en torno al abordaje. Yo sé que, Lore Robles, tal vez tú puedes tener alguna posición. ¿Por qué no lo comentas en lo que le dan la entrada a Rosario? Hola. Hola. Maestra, Hola, su micrófono, por favor. Bienvenida. ¿Ya está? Ya está, creo, ¿verdad? Hola, chicas, ¿cómo están? Las estoy oyendo con sus suciedades y demás. Me encanta. Oigan, pues miren, les quiero comentar, les he escuchado con mucha atención, saludos a todas. Miren, a mí me parece que desde mi experiencia personalísima, yo tengo añísimos de no tener ovarios, pero también de pasarla muy bien. Cerré la fábrica de hacer hijos y abrí el parque de diversiones. Y entonces me la he pasado, híjole, en la montaña rusa muy bien, muy chido. Pero también quiero decirles que me sirvió mucho el reemplazo hormonal, pero un reemplazo hormonal no la medicina clásica del ginecólogo o del médico, no, o sea, yo fui con una mujer que me iba a entender porque tenía lo mismo que yo, mi mismo cuerpo, mi vagina, mi vulva, mis boobies, o sea, me iba a entender, entonces fui con ella, me hizo un reemplazo hormonal, estoy consumiendo a la fecha, consumo el Barbasco,
¿no? Lo hice desde, o sea, no le estoy publicitando esta cosa, pero si lo consiguen en cualquiera de sus presentaciones, el Politécnico lo ha estado investigando y justamente... De hecho, Rosario, déjame decirle a Cristian, porque le mandé la foto, a ver si la puede subir, para sí, ojalá. que la vean en la pantalla en grande, la foto que me mandaste. Pero dinos qué es el barbasco, para quienes no saben, por favor, y cuál es su... El barbasco es, o sea, la verdad es que es una, yo lo conozco ya hecho, pero es como un forraje. Es como un forraje y se hace en pastillas, ¿eh? Son pastillitas que ya me las acabé. Tengo que, pero aquí les mando el número, el teléfono, etcétera. A lo que voy es que este es un reemplazo hormonal, justamente eso. No son, o sea, no que el tema de estrógenos, que tómale aquí, que tómale allá, que la píldora, o sea, olvídate de eso. Eso por un lado. Por otro lado, el platicar con tu médica, decirle qué sientes, cada cuerpo es distinto, cada una de nosotras vivimos nuestra sexualidad, le dimos uso o desuso a nuestro cuerpo como quisimos, y solamente la memoria histórica de nuestro cuerpo la tenemos nosotras, la doctora o el doctor menos. Entonces, tenemos que platicar con la doctora de lo que nosotras estamos sintiendo, porque ella nos va a entender, pero nosotras tenemos que platicarle nuestra historia para que ella la conozca. Entonces, a mí me ha ido muy bien con la homeópata, que digo, repito, además es politécnica, y ella me da a la fecha un reemplazo hormonal con base en plantas, en hierbas, en aceites, como bien decía también por ahí las compañeras. Y ahí ahorita les voy a dar unos tips muy personales, igual y si no les funciona, le cambian, le buscan. Porque esta también es una búsqueda, es la apropiación de nuestro cuerpo. O sea, si nosotras decimos, el orgasmo si no me chupa la oreja, no me excito. Bueno, hay que investigar, tu cuerpo es un mapa. Igual y hasta el chingado dedo gordo te emociona. Y tú dices, bueno, no me imaginé que fuera el dedo gordo del pie derecho, pero igual y así somos. Somos algo maravilloso que tenemos que explorar primero nosotras. Y entonces tenemos que apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, pues para poder gozarla. Y después al tiempo, yo a mis 61 años casi, después al tiempo ves cómo sí vives tu sexualidad bien bonita. Y conforme vas estudiando tu propio cuerpo, vas estudiando otras cosas, vas descubriendo tu sexualidad, te carcajeas de las burradas que a veces cuando eras chamaca hacías, decías, híjole, pude haberlo hecho mejor, bueno, pero tampoco me arrepiento de lo que hice. Y entonces vives tu sexualidad muy rica, sin tapujos, bueno, las que nos hemos permitido descubrir nuestro mapa. Y la verdad estoy yo muy satisfecha con este reemplazo hormonal, incluso tus cambios de hábitos en términos alimenticios, en tema de lo que consumen, o sea, no tanto por estar delgada para agradar, sino estar delgada porque tienes mayor movilidad. Ahora, si te quieres sentir mucho más feliz con tu pareja, parejo, o contigo mismo, con tus manos, o con tu colchón, o con lo que tú quieras, también hay que ser flexibles, y no me refiero a la flexibilidad de la sexualidad, que también me refiero a que tu cuerpo se mueva. Tenemos una piedra de cuerpo. O sea, hay que movernos, hay que hacer un poquito de estiramientos. Ya no les digo que se metan a yoga, hay unas que no les gusta, pero es maravilloso porque le das chance a tu cuerpo, y en el yoga mueves hasta lo inimaginable de tu cuerpo, hasta las partes internas, apretando, haciendo, y de repente te descubres que estás bien sabrosa y bien bonita, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, apostar a nuestro mapa, apropiarnos de nuestro cuerpo. Y finalmente, otra recomendación, aparte del barbasco, es el aceite de almendra. O sea, para el tema de la resequedad, con un poquito de aceite de almendra, una vez después de bañarnos, cuando tienes tu vulva húmeda, en los labios hay que aceitarlos con aceite de almendra. Nada de perfumes, aceite de almendra. Y de verdad, ustedes mismas lo van a agradecer, no van a tener esta comezón de la resequedad. Obviamente, si usan un reemplazo hormonal, yo sugiero un reemplazo hormonal con base en hierbas y en herbolaria. Eso es lo que tenía que compartirles. Muchas gracias por oírme, compañeras. Al revés, querida Rosario, muchas gracias. Qué bonito hacer este espacio donde podemos compartir. Leo algunas otras, por ejemplo, Emma 10 dice, a mí me quitaron la matriz y jamás me enteré de cuando dejé de ovular y nunca sentí la menopausia. Creo que una vida sana, con ejercicio, dieta sana y actitud, y el cambio no afecta tanto, ya sea en la parte emocional o física.
Había también quien pidió que si podían explorar un poquito más qué sucede cuando ante estas operaciones, como la histerectomía y demás. Y bueno, Yeshuba, si quieres comentar algo, luego Aida y luego Lore. Adelante. Sí, les había comentado que, bueno, este caso de la persona que dice que no presentó los síntomas, no sé, probablemente sea por ejercicio, no sé, pero cuando se extraen los ovarios, lo que sí, independientemente de la edad, se presenta todo el cuadro de la menopausia como tal, como bien lo compartía la compañera que dio su testimonio, ¿no? Entonces, se tiene que buscar estas opciones. Lo que es la terapia hormonal como tal, sí tiene muchos puntos criticados, ¿no? Y por eso me gustó esta opción que da la licenciada Rosario, que esta es una súper recomendación, entonces, para tomar en cuenta también, ¿no? Porque siempre hay que buscar irnos hacia lo natural, precisamente porque estas terapias hormonales tienen cantidades impresionantes de hormonas de animales y de plantas, entonces que realmente no son naturales, sobre todo lo de las plantas, y van muy cargadas hacia la parte de los animales, las hormonas de los animales, lo que produce en muchos casos cáncer. Entonces, si bien es cierto que es recomendado, sí, pero no para todos los casos, no para todas las personas. Y lo peor que podemos hacer en este caso es automedicarnos, ¿no? Que ahorita ya estén buscando en el internet las opciones y dónde pido y todo, sobre todo estas, cuando son cuestiones naturales, que fueron una de las que mencioné, sobre todo los de las hierbas, pues no pasa nada. Pero en este caso de las hormonales como tales, que se venden inclusive sin receta, pues te puedes causar estos efectos secundarios porque ni siquiera conoces la dosis que debes de tomar, ¿no? Esto que decía, cada cuerpo es único, cada cuerpo metabolismo es único. Entonces, para eso es necesario acudir con un especialista, ¿no? Y si tienes problemas en cuanto a cómo voy a vivir mi sensualidad, como decía la licenciada Aida, con esta nueva etapa de mi vida, bueno, aquí sí puedes buscar apoyarte con la ayuda, en este caso, de una sexóloga o de un sexólogo. Gracias. Muchas gracias, Yeshuba. Nos manda saludos de Tehuantepec, Carmen Chagal, un saludito. Ahí sí, el bochorno es permanente porque hace mucho calor. Luego Sandra Luz comenta, la menopausia no es la puerta de la vejez. Qué buena pregunta, y sirve para que vayamos hacia la última parte, que es, ¿menopausia tiene que ver algo con la vejez o no? Es decir, vamos a partir de allí, porque se ha mencionado la palabra vejez, y yo la verdad no pienso en menopausia y vejez, pero estoy viendo que para muchas personas está como ligado el concepto. Me gustaría escucharlas. Mónica Bendaño también decía que si podían ahondar en conceptos relacionados con la pérdida de algún órgano, como la esterectomía, que ya lo hicimos, o la mastectomía. Yo creo que le podríamos dedicar una charla completa a ese tema, ¿no? De la mastectomía. En su momento. Patti Flores comenta que la mujer se sienta insegura respecto a su sexualidad no debería ser común, y es muy común. Ya dio una estadística Lore, 64% de las mujeres heterosexuales no sienten orgasmos frente a 94% de los hombres. Sandra Luz también comenta, los mitos han hecho infelices a muchas mujeres y tenemos derecho a la felicidad, y por eso me gustaría que vayamos cerrando esto, volviendo de lo biológico a lo emocional y volviendo al proyecto de vida y a la sexualidad como un todo, y no nada más a la parte, digamos, genital, ¿no? Aida, la palabra, tus consejos, ¿qué te gustaría decirle a las mujeres para que vivan plenamente su sexualidad en esta etapa a partir de la menopausia y la que sigue? Pues yo agradezco mucho tener la oportunidad de estar compartiendo con otras mujeres un espacio donde podemos hablar de estos temas, ¿no? Muchas gracias a quienes han participado del público. Rosario, gracias también por lo que compartes. Me resonó mucho esto del cuerpo es un mapa. Entonces, lo quiero hilar con el punto de, en el tema de las pérdidas. Yo tengo mis 2 senos, tengo mi matriz, mis ovarios, más, bueno, yo fui operada de vesícula.
Y lo saco a colación porque a mí me ayudó a escribirle una carta a mi vesícula. Yo le agradecí, me despedí, le dije gracias, y esto me ayudó mucho. Entonces, si hay alguien a quien le sirva, le gusta la escritura, se le facilite, sienta que es un puente de comunicación con una pérdida que tuvo de un bien humano, así se conoce, bueno, en un lenguaje de tanatología, hay bienes humanos y son nuestros sentidos, son los órganos, son partes del cuerpo que a veces los podemos perder. Entonces, si alguien le puede ayudar eso, y si no, puede ser un punto de partida, porque el límite es la propia creatividad. ¿Qué le puede ayudar? Aparte de si siente claro la necesidad de acudir a una persona especialista, ¿no? Psicóloga, tanatóloga, ver, explorar si le está haciendo falta algo en el aspecto emocional y espiritual respecto a ese tema. Y retomo también esta parte de lo rico que es poder compartir. Entonces, este es un foro, más yo invito a cada persona que está escuchándonos, a cada mujer que está del otro lado, que pueda permitirse ir compartiendo. Quizá haya una cómplice en la familia, si no puede ser la mamá por cuestiones de temas ya muy particulares, muy familiares, como dice, tenga la confianza, pero a lo mejor está la abuela, la bisabuela, una tía, una prima, y si en la familia no hay esta oportunidad de poder compartir y empezar a hablar de estos temas, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo le has hecho? ¿Qué te ha funcionado? Dice, cada una es distinta, como lo hemos venido comentando, pero igual poder abrir estos temas, a lo mejor amigas, personas con las que podamos ir hablándolo, compartiéndolo, ir creando estos espacios personales, y a lo mejor después digo, vamos creando algo ya en otros foros, en otras oportunidades, pero sí podernos escuchar de cada edad. Yo voy aprendiendo y me encanta poder escuchar a mujeres mayores que yo, es aprovechar esa oportunidad. No voy a tener chance de vivir todas las experiencias, entonces que alguien me comparta, para mí es muy enriquecedor. Entonces, invitarlas a compartir, a informarse y a ir sumando y disfrutando de la experiencia que podemos tener de llegar a cierta etapa de vida y nutrirnos y compartirnos desde ahí. Gracias. Muchas gracias, mi querida Aida. Marta Vila Cueto dice, muy clara exposición, muy ilustrativa, felicidades a todas. Igual Clau Cortés nos felicita. Optala Santera, excelente tema. Rocío Medrano comenta, culturalmente yo considero que vejez y menopausia han sido casi sinónimo y ahí hay un reto. Hay que cambiarlo. Coincido contigo, Rocío, ese es un reto bien importante y las mujeres que además tenemos hoy 50, o por ahí, alrededor o más, ¿por qué vamos a aceptar ese destino manifiesto, ¿no? De lo que significa o de que nos impongan que menopausia es como el fin de, es pérdida, es tristeza, es negativo. En absoluto, yo creo que podemos resignificar completamente esta etapa y verla como al revés, una etapa rica de regalo, donde el cuerpo ya no está haciendo varias funciones reproductivas, porque ya cumplimos esa parte, porque tenemos derecho a otros placeres y hay que, bueno, ahí Lore es muy buena para eso, ojalá que nos ayude. Sandra Luz también dice que nos felicita por abordar un tema que rompe estereotipos y me gustaría, Lore, entonces, que pudieras también abordarlo desde ese punto de vista. ¿Cómo le hacemos para romper ese aparente binomio de menopausia igual a vejez? Bueno, me gustaría retomar esta visión de las etapas de las mujeres como estaciones del año, ¿no? Y uno de los arquetipos de la vejez es la sabia. Es el invierno y es la sabia. Entonces, lo que ha hecho el patriarcado justamente es decirnos que las mujeres tenemos que estar siempre jóvenes, ¿no? Entonces, por eso hay 1000 cirugías, botox, 10,000 cosas, porque tenemos que estar siempre jóvenes. Y eso no nos ayuda a nosotras. Y a mí me gusta mucho una visión de Miranda Gray que tiene sobre estas estaciones de la vida de las mujeres, que dice que efectivamente, como lo comentaba la secretaria, que es un regalo de la vida. ¿Por qué? Porque regresamos a esta concepción de que somos una mujer para nosotras mismas, ¿no? Generalmente cuando tenemos hijas o hijos o cuando estamos más jóvenes, estamos como
volcadas hacia afuera, a cuidar a las hijas, a los hijos, al trabajo, a las amigas. Y en cambio, en esta etapa y en la de la vejez, principalmente ya estamos dedicadas solamente a nosotras mismas. Ya la energía está volcada hacia nosotras y es una temporada, la vejez, para desarrollar, o sea, alcanzamos la máxima, como el máximo desarrollo mental, psicológico, espiritual, ¿no? Entonces, incluso estaba yo viendo hace poco unas estadísticas de personas que habían, ¿cómo se dice? Como construido su propia fortuna, que no la habían heredado y la habían alcanzado después de los 60 años. Entonces, dijéramos que es una etapa de recolectar frutos de todo lo que has sembrado. Entonces, no, yo no la vería, generalmente cuando hablamos de vejez, pareciera que es el demonio, ¿no? Es como, ay, es Satán, encarnado. No, la vejez es un regalo para las mujeres y además afortunadamente tenemos mayor esperanza de vida que los varones, ¿no? Entonces, y tiene que ver también mucho con nuestros hábitos, no tenemos tanto alcoholismo, tantas adicciones, no está tan permitido desvelarnos tanto, bueno, solo por los hijos, ¿no? Entonces, pues también hay un mayor cuidado del cuerpo. Entonces, para mí, el tema de la vejez, yo lo resignificaría. Ajá. Yo resignificaría porque es la fertilidad, seguimos siendo fértiles, pero ya no es fértiles biológicamente, sino somos fértiles para proyectos, es decir, parimos proyectos y cosechamos todos los frutos que sembramos en la juventud, ¿no? Entonces, hay muchas meditaciones y ejercicios para empezar a reconocer esta fertilidad, esta creatividad de la que hablaba Aida, que esa creatividad no se acaba con la menstruación, sino que solo se transforma, es decir, ya no es esta creatividad y esta energía hacia afuera, sino va hacia adentro y además ya puedes crear, tienes el tiempo, la experiencia, la sabiduría, los conocimientos y la calma para poder hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, muy gratamente cuando hablaba Aida, cuando hablaba Rosario, era paz, ¿no? Sentía mucha paz en sus palabras, en su perspectiva, y eso es algo que yo creo que también te da esta experiencia y haber pasado por este proceso. Entonces, yo no vería la vejez como algo malo, ¿no? Yo invitaría justo a que las mujeres podamos romper con estos estereotipos, con estas creencias patriarcales, y yo creo que el camino para romper sería el placer. Y para mí no hay nada más feminista que dedicarse a una misma. No hay nada más feminista, o sea, que ser un ser para sí misma. Porque el patriarcado nos dice las mujeres tienen que ser un ser para otros, para cuidar enfermos y enfermas, niñas y niños, ¿no? Ancianas, no. Cuando nos dedicamos hacia nosotras mismas, estamos rompiendo un mandato patriarcal. Y cuando además nos damos placer y cuando disfrutamos de nuestra sexualidad, no, bueno, ya estamos del otro lado, estamos siendo súper revolucionarios, ¿no? Y cuando decían por ahí el tema, ahorita me recuerdo, pero iba yo a resolver una pregunta, a contestar una pregunta, pero nada más me gustaría retomar lo de la terapia hormonal de hierbas. Justo decía Rosario Villalobos que su médica le decía que el cuerpo es muy sabio y que solo que había que darle los elementos para construir hormonas, ¿no? Entonces no son las hormonas ya sintéticas o las hormonas derivadas que vienen de otros animales, sino que son precursores, son sustancias con las que el cuerpo construye hormonas. Entonces ese tipo de alternativas herbolarias y naturales es buenísima. Y en cuanto a lo que decían, por ejemplo, de trabajar, de hacer algo con el tema de
con el Día Mundial de la Menopausia, pues este ejercicio fue maravilloso. Me encantó este foro en donde pudimos otras mujeres, escuchar a mujeres como Aida, como, ¿no? que han reflexionado mucho sobre el tema, que ya pasaron y que tienen estrategias, ¿no? Esa es la sabiduría de las mujeres, rescatar la sabiduría de las mujeres. Y a mí me gusta mucho más eso, rescatar esta sabiduría de las mujeres que ya pasaron por esa experiencia, que preguntarle a un varón que estudió, sí, en un libro, pueden ser 10 años de medicina y ginecología, y preguntarle sobre mi cuerpo, ¿no? A mí me gustaría, yo rescataría más esta sabiduría de las mujeres que lo han pasado y lo han aprendido a través de la experiencia y no a través de los libros, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería una excelente idea, hacer un foro, un Zoom, entre 200 mujeres platicando del tema. ¡Wow! Yo ya me sumo, yo me apunto ya. Oye, y nada más yo también creo que la vejez es algo positivo. Lo que pasa es que para mí no llega a los 50. Por eso es que yo creo que menopausia no es igual que vejez. O sea, para mí la vejez está excelente, es divina, pero los 50 creo que no. O sea, igual a los 70, ¿por qué no? Ok, pero entiendo que no hay una regla fija, pero desde mi perspectiva, ahorita Yeshuba tiene un punto de vista. Nada más, veo un mensaje de Claudia Alonso que me gusta mucho. ¿Cómo lo aborda? Dice, en la menopausia no se pierde nada. Es otro momento del cuerpo biológico de la mujer. Entender que el mandato reproductivo asociado a la juventud es una imposición del patriarcado, tú ya lo has repetido, Lore. El placer entonces no debe asociarse a la juventud, pues no necesariamente en la juventud se vive placer. El placer que se vive desde la sexualidad entonces no puede asociarse a pérdida ni a decadencia. Es cambio y nada más. La pérdida del placer puede ser por insatisfacción de lo que se ha vivido y logrado cuando las relaciones de pareja, por ejemplo, están desgastadas. Y comenta que sí, que hagamos un foro. Ya, el 11 de octubre, o por ahí cerquita el día hábil, que sea más cerca, hagamos un gran foro de la plenipausia. Maravilloso. ¿Vas a decir algo, Lore? Sí, nada más como esto de la vejez, ¿no? Que a veces, pues, si es a los 50, no. Yo tenía un primo bueno, tengo un primo, pero que le decíamos a los 20, tenía 23 años, y le decíamos el viejito, porque aunque parezca cliché, de verdad, yo conozco mujeres de 80 años con muchísima vitalidad, es más, son mujeres públicas y que yo las conozco y digo, ¿cómo le hacen para tener tanta energía? Y yo conozco jóvenes de 21 años y 23 que son viejitos, ¿no? Entonces parece un cliché, pero está en la actitud, en cómo tomas la vida, ¿no? Si te dejas vencer, si, ¿no? En eso yo creo que reside la vejez, aunque parezca cliché, pero así lo siento. Adelante, Yeshua. Bueno, yo creo que esto que comentaba secretaria sobre la menopausia con la vejez, yo creo que anteriormente, pues como no se llegaba a grandes edades, yo creo que más bien son muy pocas las personas que llegaban a tener 50 años, ¿no? No sé, hace 50, hace 70 años, llegar a los 50, pues ya realmente era un logro, entonces, que va relacionado justo con el proceso de la menopausia. Entonces, ahorita decir que a los 50 años se nos acabó la vida, pues creo que tenemos muchísimo camino más, ¿no? Por andar. Entonces, creo que es desde ahí. Porque si llegabas a los 50, se corta la menopausia, entonces por eso. Entonces eran pocas personas llegaban a ser en esta idea de ser viejas, ¿no? Y ahí el deterioro del cuerpo también, porque mucho hemos estado hablando del cuidado del cuerpo y que esto tiene que ver, ¿no? Una persona que no se cuida, que no se procura y demás, desde los alimentos, el estilo de vida. Entonces, eso también habla de tu cuerpo como tal a los 50 años, ¿no? De ahorita que hace 50 años. Ese sería mi comentario. Entonces, pues mucho camino por andar todavía, hasta los 50. Qué genial. Pues hemos llegado al final de este conversatorio tan interesante, me parece tan genuino, este espacio tan femenino donde nos damos también el placer tan lindo de compartir con otras mujeres, ¿no? Porque realmente yo creo que se genera una energía que es mutuamente benéfica.
al hablarnos, al vernos, al reconocernos como mujeres, al identificar experiencias comunes y entonces no nos sentimos tan solas porque sabemos que hay otras mujeres que están viviendo cosas parecidas y sobre todo al resignificar y no, ok, nos unimos, pero para lamentarnos de que ya nos llegó esta etapa de la vida, no, nos unimos para resignificar y agradecer y vivir y bailar y gozar y reírnos, ¿verdad? Que es tan importante. Entonces, me gustaría que hicieran un comentario final. Yo voy a hacer un pequeño comercial, no tiene que ver con temas de la Secretaría. Fíjense que escribí recientemente un pequeño libro, un libro digital, ebook, le llamé 5 errores que te impiden ser independiente y feliz. Y en lo que encuentro la editorial y demás, pues decidí regalarlo, que lo puedan descargar gratuitamente. Entonces, para quien quiera, al finalizar esta sesión de Zoom y en el Facebook Live, lo voy a decir también si nos echan la mano de poner el enlace para que puedan, nada más nos tienen que dar el correo electrónico para un correo para que se los pueda mandar allí. Y bueno, pues a ver qué, y me dan sus opiniones, me va a gustar. Muchas gracias. Su conclusión final, su idea con la que les gustaría que se cierre esta plática. Aida, adelante, por favor. Pues yo más bien me llevo muchas reflexiones de todo lo que aquí compartieron. Me voy muy agradecida y también con la inquietud de poder pues seguir conociendo mi proceso, de seguir dispuesta a seguir escuchando a mi cuerpo y cuando se me presenta la oportunidad de poder compartir y escuchar con otras mujeres también qué les va pasando en este camino. Me quedo también con esta parte última del tema de la vejez. Sí, creo que al menos yo aspiro a llegar a ser una mujer adulta mayor y poder contactar y disfrutar más de mi sabiduría. Entonces sí creo, al menos ahorita, en este momento mi postura es que la menopausia es un paso hacia ese arquetipo. No es que ya estemos instaladas ahí, sino puede ser el comienzo y una manera en que podemos ya reflexionar por todo lo que ustedes han compartido, por todo lo que nos permite vivir quienes llegamos a esta época y a esta experiencia, de lo que podría ser aprender y compartir nuestra experiencia y todo lo que nos podemos enriquecer unas y otras si nos damos el permiso de acercarnos y de hacerlo. Entonces, porque cada una tendrá un campo de experiencia que a lo mejor yo no puedo vivir, pero a través de escucharla me enriquezco. Ya aquí habrá quien es especialista en un tema y es especialista en otra. Entonces, veo una nutrición en comunidad, ¿no? En un lenguaje femenino que nos puede acercar mucho y nos puede fortalecer. Entonces, yo estoy muy agradecida con esta experiencia y mi idea sería invitar a quienes nos están escuchando a crear sus espacios personales donde puedan gozar y disfrutar de la experiencia de otras mujeres también y enriquecerse en este camino. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Adelante, Lore. No, pues yo también me voy súper nutrida. Me encantó esto de poder abrir el micrófono para otras mujeres y que nos dieran su testimonio. Fue, wow, me voy con esta sensación de creo para mí esto es como la sororidad, ¿no? Cuando aprendo, admiro a otras mujeres, puedo reconocer en ellas esta sabiduría, puedo reconocer este camino, me abren, me dan esperanza. Me encantó este panel. Y eso, estoy muy agradecida y yo también las invitaría a hacer círculos de mujeres, ¿no? Hay una autora que se llama Jan Shinoda Bolen, que es una psiquiatra, una súper psiquiatra, que ha escrito, por cierto, algunos libros que se los recomiendo mucho, por ejemplo, Las diosas en cada mujer. Ella hace una psicología junguiana, pero feminista totalmente, y ella dice que como el patriarcado es este conjunto de pactos entre varones, cuando las mujeres empecemos a pactar, vamos a tirar el patriarcado así, ¿no? Entonces ella propone, incluso ella fue la precursora de las conferencias de la mujer a nivel mundial. Se llegó a Beijing por el trabajo de ella. Y ella empezó en pequeños círculos. Ella tiene un libro que se los recomiendo mucho que se llama El Millonésimo Círculo.
Y ella dice que cuando haya el 1.000.000º círculo de mujeres, así, aunque sean pequeños círculos hablando de estos temas, cuando haya el 1.000.000º círculo, el patriarcado va a desaparecer. Entonces, yo las invitaría y vean, bueno, yo tengo esta sensación bien rica de haber escuchado a otras mujeres. Entonces, pues yo las invito a hacer estos círculos para derribar el patriarcado y además para estar contentas, para darnos otra forma de placer, ¿no? A través de la compañía y la presencia femenina. Y muchas gracias por la invitación y gracias a las que participaron, a todas las mujeres que participaron. Al revés, muchas gracias, Lore. El próximo martes tendremos otro panel. Va a estar, por cierto, Rosario Villalobos y vamos a hablar de los derechos sexuales ahora de la niñez. Vamos a regresar y vamos a seguir con estos círculos. Muchas gracias, Yeshuba. Tu comentario final. Pues muchas gracias por la invitación. Fue muy interesante ver lo que nos viene, lo que nos toca vivir, ¿no? Como una nueva etapa que será la menopausia. Y pues todos estos aprendizajes que tenemos que dejar ya trabajado para las nuevas generaciones. En todos los paneles hemos dejado aprendizajes, cosas que podemos dejarles a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, aquellas mujeres con las que influenciamos y con las que vivimos en el día a día. Pues un gusto encontrarme con ustedes, un gusto todas estas maravillosas experiencias de todas ustedes y de las participantes. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Vamos a cerrar la sesión de Facebook agradeciendo también por allá a las que se conectaron. Las siguientes veces vamos a explorar si podemos abrir más esta sala y cómo le vamos a hacer para poder generar más diálogo. Le agradezco aquí al equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Ira Velasco, Cristian Escamilla. Le pido a Cristian también que comparta por allá el enlace para poder que les puedan recibir en su correo electrónico el libro si a alguna de ustedes les interesa. Es un pequeño libro de 40 páginas, chiquito, es un ebook descargable y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.